Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en página 42a, Membeis Amud Aleph, un poquito antes de la mitad de la página. En el final de la página anterior, Mem Aleph Amud Beis 41b, vimos básicamente dos frases de dos personajes. Uno era Rabbi Yitzchok, que ahora va a aparecer de vuelta. Rabbi Yitzchok decía, de vuelta al final de la página anterior, Shtei leshonet shomati. Dos tipos de lengua escuché. Lengua que se usa para una cosa, se usa para la otra cosa. En este caso era para Duma, la vaca roja, y Seira Mishtaleach, y el chivo que se enviaba a Azazel. Después, más hacia el final de la página, aparecía Rabdimi, el nombre de Rabbi Yohanan, Sholosh leshonet shomaiti. Tres lenguas escuché. Una tenía que ver con la vaca roja, la otra tenía que ver con el Seira Mishtaleach, el chivo enviado, y la tercera de Metzoira. Ahora pasamos a Membeis Amud Aleph 42a, la línea empieza psula, un poquitito antes de la mitad, hacia el final de la línea. Itmar Rabbi Yitzchok, la línea empieza Rabbi Yitzchok. Omar Rabbi Yitzchok, dijo Rabbi Yitzchok, Shtei shechitas shamati, dos degüelles, dos shechitas significa el acto de degollar un animal en forma ritual para que sea apropiado para comer o para ofrendar en el altar. Dos shchitois, dos shchita, dos formas de degollar. Escuché. Una de la vaca roja, para Duma, la vaca se llama para, y otro paroi, el toro del sumo sacerdote. Una está adecuada, lo puede hacer un extraño. Extraño significa alguien que no es un kohen, no es un sacerdote. Una lo puede hacer un extraño y la otra no la puede hacer un extraño. Y continúa diciendo Rabbi Yitzchok, y yo no sé cuál es cuál. No sé cuál es la vaca roja o el toro del sumo sacerdote en Yom Kippur, si lo puede hacer un extraño o no, no sé cuál es cuál. Itmar fue dicho en la yeshiva, en la casa de estudios, se dice shchitas para u paro. Al respecto de este tema justamente que trajo Rabbi Yitzchok, del cómo se degüella la vaca de vaca roja y el toro del sumo sacerdote en Yom Kippur, Rab y Shmuel. Tenemos una discusión entre Rab, que así se llamaba, y Shmuel. Uno dijo, una opinión dice, la vaca no la puede degollar un extraño, pero el toro del Kohen God, la vaca roja, no la puede degollar un extraño, el toro sí lo puede degollar un extraño. El otro dijo obviamente al revés, paro y psulo, posul, para Ksheira. El toro no lo puede degollar un extraño, la vaca lo puede degollar un extraño. Estas son las dos opiniones, obviamente, de Rabbi Shmuel. Tistay, en la que dice, podés sacar la conclusión de Rabu de Omar para Psula, que justamente la opinión de Rab es que la vaca roja es inválida cuando la degüella un extraño, o sea, alguien que no es un kohen, que no es un sacerdote. ¿Cómo sabes, lógicamente hablando, que justamente esta es la opinión de Rab, de Omar Rabbi Zeira? Porque Rabbi Zeira dijo así, Shchitas para bezar psula. El degollado de la vaca roja, si lo hace un extraño, que no es un kohen, de vuelta, este es el contexto extraño en este sentido, es inválida. Veomar Rab alo. Y Rab dijo sobre esta enseñanza que dijo Rabbi Zeira, el Lazar bejuka shaninuba. Los versículos que hablan de cómo degollar la vaca roja en Pashas Jukas mencionan dos palabras, digamos, clave en este sentido. Dicen el Lazar Kohen, en ese momento en Pashas Jukas, justamente donde fallece Arna Kohen, pero más adelante, no importa, sea como fuere, el Lazar, o sea, Pashas Jukas en la Toira empieza con las leyes de Paraduma. La vaca roja, más adelante en Pashas Jukas, fallece Aaron, el sumo sacerdote hermano de Moishe, y se le pasa el mando, digamos, del sumo sacerdocio a Elazar a Cohen, a su hijo Elazar. Pero sea como fuere, Elazar significa que tenía que tener una posición. Si la Toira menciona Elazar en el momento en que se explican las leyes de cómo degollar una vaca roja, que sí que tenía que ser un Cohen especial, no cualquiera. Y además de decir Elazar, dice Juca también. Entonces, Juca es Toira. Esta es la regla. Juca significa Ikuba, como ya aprendimos anteriormente, en las páginas anteriores, significa que tiene que ser de esa manera. No puede ser de otra manera. Por eso la Toira, digamos, utiliza una palabra especial que se llama Juca, regla irracional, cuando se habla de este tema. Entonces, claramente tenemos la idea de Rabbi Zeira, que dice que la vaca roja es inválida si la degüella una persona que no es un kohen, y Rab incluso explica por qué.
Porque hay dos palabras, el Lazar y Juca, que te muestran que tiene que ser específicamente de esa manera, tiene que ser un kohen. Muy bien. Pregunta la que more, ¿verdad? Maishna para, dixiv el Lazar Juca, para name, haxiv aren Juca. Ok, Rab decía que la vaca roja la tiene que degollar un kohen si no es inválida. Pero un momento, ¿por qué? Porque decía justamente el Azar y Juca, dos versículos. Pero al respecto del toro, ahora leemos el texto una vez más y lo traducimos. Rab, al respecto de la opinión de Rab, Maishna, ¿qué diferencia hay para? Al respecto de la vaca roja, Dixi Velazar Juca, por cuanto está escrito, tiene que ser un kohen el que la degüella, por cuanto está escrito la palabra Elazar y la palabra Juca, regla paro. Y al respecto del toro que se degollaba en Yom Kippur, Name también, Haksiv, Aaron Bejuca, acá está no está escrito lo que tiene que ofrendar Aaron a Kohen, el sumo sacerdote, y también está escrito la palabra Juca, regla. Entonces, ¿por qué Rab es de la opinión que la vaca roja la tiene que degollar un Kohen, pero el toro del sumo sacerdote en Yom Kippur lo puede degollar un extraño que no es Kohen? Están escritas las mismas expresiones. Uno dice Lazar y Juca, el otro dice Aaron y Juca. Responde la Gemara, Shchita lava voidahi. Nah, pará. Respecto del toro en Yom Kippur, olvídate. Degollar no es una avoida, no es un trabajo que lo tenga que hacer un kohen. Entonces, al respecto del toro en Yom Kippur, lo puede hacer alguien extraño. Pregunta la Gemara, ¿yaji para nave? Pero si es así, si al fin y al cabo Shchita, degollar el animal, para luego ofrendarlo, no es una avoida, no es un trabajo que lo deba hacer un kohen. Entonces, ¿por qué? Y con esa respuesta decimos que lo puede hacer un extraño, no kohen, al respecto del toro de Yom Kippur. ¿Por qué no decimos la misma respuesta respecto de la vaca roja? Es lo mismo al final. Responde la Gemara, Shani para de coche Bedekabaisi. No, pará, acá hay otra cuestión. La vaca roja, para hacer el proceso de la vaca roja, había que comprar esa vaca roja con un dinero. Ese dinero pertenecía al Beis Hamikdash, al templo. Y automáticamente ese objeto, en este caso una vaca, pero ese objeto comprado con ese dinero se llama Kochei Bedekabais. Traducción literal de Bedekabais es para reparar la casa. Pero es decir, es dinero que tiene que ver con el edificio del Beis Hamikdash. Kochei significa tenía una cierta santidad, pero hay dos tipos de santidad. Se llama Kedushas Domim o Kedushas Guf. Kedushas Domim significa que hay un objeto que tiene una santidad sobre ese objeto, porque uno podría redimir ese objeto con dinero, dejo el dinero que vale ese objeto, redimo el objeto pasa a ser mundano, y el dinero pasa a ser parte de la santidad de la casa, del Beis Hamikdash en este caso. Se puede redimir, pero existe por otro lado otra cuestión que se llama Kedushas Haguf, cuando un objeto en sí, el objeto es santo y por lo tanto no se puede redimir. Entonces, estábamos en el medio de una decisión, una discusión, por así decirlo. Dijimos que, ¿por qué la opinión de Rab es que para Duma, la vaca roja la tiene que degollar un kohen? Porque está escrito el Azar y Juca. Y entonces el toro de Yom Kippur también la debería degollar un kohen porque está escrito Aaron y Juca. Respondimos, no, Shchita no es un trabajo. Entonces Shchita no es un trabajo para Yom Kippur, entonces Shchita tampoco es un trabajo para Duma, para la vaca roja. Respondimos, no, la vaca roja tiene una santidad. Tiene una kedusha bedekabais, que no tiene aparentemente el toro de Yom Kippur. Pregunta la Gemore, pero entonces debería ser un Kal Vachomer. Deberíamos plantear, digamos, una regla de interpretación de la Toira, Kol Sheken se llama. Kal Vachomer y Kol Sheken son la misma cuestión. Kol Sheken es cuanto más aún. ¿Qué significa esto? Si la vaca roja, que es Kochei Bedekabais, es Kedushas Domim, es decir, la santidad que tiene esa vaca roja, por cuánto fue comprada con dinero que pertenecía al Beis Hamikdash. Esa santidad es solamente una santidad del dinero, que en el momento en que se compra, la santidad del dinero se transfiere al objeto. En este caso tenemos una vaca roja que es santa, pero la podríamos redimir con dinero. Es Kedushas Domim. Esto es al respecto de la vaca roja, pero al respecto del toro de Yom Kippur es Kedushas Guf, por cuánto es una ofrenda. En el altar, la santidad que tiene este objeto es una santidad del cuerpo mismo, no se puede redimir. Entonces, si la vaca roja la tiene que degollar una persona que es un kohen, por cuanto es coche betekabais, por cuanto tiene santidad en el domim, Kedushas Domim, la santidad del dinero, el toro, ¿cuánto más aún? Porque es Kedushas Guf, es mucho más santo. La Kedusha, la santidad está en el cuerpo mismo del toro. Entonces,
volvemos al punto número uno. Todas las reglas que podemos aplicar en la opinión de Rab al respecto de por qué la vaca roja se degollaba a través de un kohen, las mismas reglas las podemos aplicar, y cuanto más aún, con más fuerza todavía, al toro del sumo sacerdote en Yom Kippur. Para responder esto, Omar Rav Sheisha, Breid Ravidi, dice Rav Sheisha, el hijo de Ravidi, Midi de Ava Amares Negaim. Te voy a explicar. La cuestión con la vaca roja es igual, es similar a la cuestión con ver manchas. Mares Negaim son las manchas que aparecían de la enfermedad milagrosa Tzoraz, que las tenía que ver un kohen. Del lava voidahi no es un trabajo que corresponde al Beis Hamikdash, al templo, etcétera, etcétera. Vaya que es una. Pero sin embargo, la Toira misma dice en todos lados, cuando se aparece la idea de ver manchas, tiene que ser un kohen. Lo mismo pasa con la vaca roja, a pesar de que no es una boida y a pesar de que no tiene que ver con la kedusha que tenga o no tenga, porque de vuelta el toro de Yom Kippur tiene más kedusha todavía, pero tiene que, la Torah dice kohen, punto, tiene que ser un kohen. Se acabó. Esta es la opinión de Rav. Y al respecto del toro de Yom Kippur, no necesariamente tiene que ser un kohen, puede ser un extraño. Esta es la opinión de Rav. Ahora la que me analiza la opinión de Shmuel, para el otro lado, por así decir, que Shmuel de Amar para Ipsula. Shmuel decía que el toro de Yom Kippur tenía que ser degollado por un kohen. Diferente de Rav. Tenía que ser degollado por un kohen. Y es inválido si ese toro no lo degolló un kohen. Maishna, Paroi. ¿Qué diferencia hay al respecto del toro de Yom Kippur? Dixiv Aaron Bejuca, por cuanto está escrito el versículo Aaron. En los versículos que hablan sobre degollar ese toro está escrito que lo tenía que ser Aaron. Y está escrito Juca. Aaron era un kohen, por supuesto. Está escrito una regla. Así tiene que ser. Pero al respecto entonces de Paraname, al respecto de la vaca roja también está escrito que lo tiene que hacer el Adar, que era un kohen, el hijo de Arna Kohen, y es una juca, también es una regla irracional. Entonces al fin y al cabo ahora miramos las mismas preguntas pero al revés, desde el toro hacia la vaca. Responde la Gemara Shahani, dice Shmuel, momento, al respecto de la vaca hay otra cosa, hay otro versículo. El versículo dice en Parshas Jukas justamente, ¿por qué la vaca la podía degollar otra persona en la opinión de Shmuel, otra persona que no sea un kohen? Porque dice, Shohat oisah lefanav, tiene que degollarla a ella, alguien, tiene que degollarla a ella, la vaca, frente a él. ¿Quién es frente a él? Sheiyezar shoichet veladaroye. Lo podía degollar un extraño, o sea, alguien que no es kohen, y el Azar podía estar mirando. No tenía que ser el Azar. Pero al respecto del toro de Yom Kippur, para la opinión de Shmuel, no está escrito esta cosa. Entonces tenía que ser Aaron, tenía que ser, es una juca, es una regla irracional, pero tiene que ser Aaron. Pero al respecto de la vaca hay otra lógica, hay otro versículo, dice que lo puede degollar alguien frente al Azar. Ok. Ahora miramos a Rav. ¿Qué hace Rav con este versículo? Que tenía en Payos Jucas, de vuelta, que tenía que degollarla a ella, a la vaca, frente a él. Para Shmuel, este versículo te enseña que el Azar tenía que estar mirando. Y para Rav, que el Kohen no tenía que dejar de prestar atención de esta vaca roja, mientras hacía todas las actividades de la vaca roja, tenía que estar concentrado en ese tema. Heitzahadá significa que la persona deja de prestar atención. Ok, esto es lo que aprende Rav, de este versículo. Shmuel aprende del versículo que lo puede hacer un extraño la shchita, degollado. Rav aprende del versículo que no se debe dejar de prestar atención en esta vaca. Shmuel, yo le decía, daito minale. Entonces ahora miramos a Shmuel. ¿De dónde aprende Shmuel que el kohen o quien sea que degollaba tenía que estar prestando atención de la vaca, estar concentrado en lo que hacía? Esto sale de otro versículo. Dice el versículo que había que quemar a la vaca a sus ojos, por así decir, frente a él. O sea que tiene que estar prestando atención a lo que estaba haciendo. De ahí aprende Shmuel esta idea de Heisahadas, la prohibición de que quien trabajaba en todos los procesos de la vaca roja tenía que estar prestando atención activamente en lo que estaba haciendo. Pero ahora tenemos un problema. Porque Rav de repente tiene dos versículos que enseñan la misma cosa. Por un lado está escrito que había que degollar la vaca frente a él, frente a el Azar. O sea, que tenía que estar prestando atención, la opinión de Rav. Y ahora tenemos otro versículo de donde aprende Shmuel esta cuestión de prestar atención, quemar la vaca frente a sus ojos, que tiene que estar prestando atención. ¿Para qué quiere Rav dos versículos? ¿Cómo entiende Rav que hay dos versículos que al fin y al cabo enseñan lo mismo?
Heisahadas, que no podía dejar de prestar atención el Kohen, o quien sea que esté trabajando en la vaca roja, sobre el tema de la vaca roja, ¿verdad? Esto es lo que le pregunta la Gemara ahora, Rab. Had b'shchita v'had b'sreifa v'tzricha. Rab dice, pará, yo necesito los dos versículos. Uno que esté escrito respecto de degollar y el otro que esté escrito respecto de quemar, que ambos versículos me enseñan que no deje de prestar atención en lo que está haciendo el Kohen. ¿Por qué? Ambos son necesarios, estrija. Si la Toira escribiese el versículo solamente que cuando sea, que me enseña que no deje de prestar atención al Kohen, solamente respecto de Shchita, de degollar, Mishum de Tijila, Savoidahi, porque es el comienzo del trabajo, del proceso, digamos, de la vaca roja. Entonces al comienzo tiene que prestar atención, pero el resto del trabajo no, al comienzo. Pero digamos que cuando están quemando la vaca, ¿no? El Kohen puede estar papando moscas. No, Srija. Entonces por eso tiene que estar escrito también en Sreifa. Al respecto de Shchita, de Goyar, tiene que estar escrito porque es el comienzo. Al respecto de quemar, podrías pensar que no es necesario. Tiene que estar escrito también en quemar, que no puede dejar de prestar atención. Y ahora vamos al revés. Si la Toira hubiese escrito al respecto de quemar la vaca, que el Kohen tiene que estar prestando atención. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que se quemó y se hizo todo ceniza, ahí realmente se utiliza. Toda la cuestión de la vaca roja era la ceniza de la vaca roja. Entonces ahí, cuando está quemado, pasa a ser realmente la ceniza de la vaca roja. Entonces ahí tiene que estar prestando atención el Kohen. Pero si cuando están degollando la vaca, digamos que no necesita el Kohen estar prestando atención. Serija. Por eso necesitas también el versículo que habla de Shita. Entonces con esto, de cuando se degüella la vaca, para Rab, ambos versículos son necesarios y ambos versículos te enseñan básicamente la misma cuestión, que tiene que estar prestando atención, pero uno del otro no se aprendería. Entonces son los dos necesarios. Muy bien. Punto. Ahora la Gemara tiene una pregunta interesante. El Ma'ute y Mai, ¿qué viene a excluir esto? Aparentemente surge de lo que vimos hasta acá, que para Rab hay dos lugares donde el Kohen tiene que estar prestando atención. Dos momentos en el proceso de la vaca roja que el sacerdote tiene que estar, que está haciendo el proceso, tiene que estar prestando atención. Shchita y Sreifa, cuando se lo degüella y cuando se la quema. Y para Shmuel, aparentemente, solamente con Sreifa, solamente cuando se la está quemando. ¿Por qué? De Miskashra, porque ahí se vuelve realmente cenizas, que eso es lo que se necesita de la vaca roja. Perfecto. Pero entonces, evidentemente, hay momentos del proceso que no requieren estar prestando atención. O sea, dicho lo mismo pero al revés, cuando el Kohen, si el Kohen deja de prestar atención, no invalida todo el resto del proceso. Ok, ¿cuál es el momento del proceso de la vaca roja que no requiere que no requiere estar prestando atención? Esto es lo que la Gemara pregunta, el Ma'ute y Mai. ¿Qué viene a excluir toda esta cuestión que dijimos? Y si me vas a decir que lo que viene a excluir o sea, no es necesario estar prestando atención cuando se está juntando las cenizas. Como dice la Toira, hay que juntar todas las cenizas para luego mezclarlas con agua, etcétera, pero hay que juntarlas, es un proceso. No hay que estar prestando atención mientras se junta la ceniza. Un milo y mayo lekidush, o cuando se está llenando, recogiendo agua de un manantial vivo, etcétera, no importa los detalles, está en la Mishnah para hacer lo que se llama kiddush, maim, para santificar esas aguas, para luego mezclarlas con ceniza de la vaca roja y salpicarla sobre alguien, etcétera. O sea, estas dos actividades, juntar las cenizas y santificar el agua, juntar el agua para santificar. Si me vas a decir que estos procesos no requieren no requieren estar prestando atención, pasamos a Men Beis Amud Beis, 42b, Le Mishmeres, Le Meini Daxi. Está escrito que hay que cuidar, el versículo dice en Pashas Jukas, Le Mishmeres, para cuidado, guardia, prestar atención para hacer aguas de nida. Aguas de nida significa las aguas de la vaca roja, etcétera, mezcladas con ceniza, no importan los detalles. Sea como fuere, esas dos actividades también requieren requieren conciencia, lo opuesto de Heisahadas, lo opuesto de dejar de prestar atención. Entonces, de la grupo de Paranino. Punto. Entonces, lo que viene a excluir que no se requiere comprensión o conciencia o prestar atención, etcétera, está hablando de cuando se echa la madera de cedro, Eitz Eres,
de Eidoy, el hisopo, mirto, qué sé yo, shnizo y la lengua que lo estudiamos en la clase pasada también, en la página pasada, esta lengua teñida de color rojo, del lab gufa de paranino, no son el cuerpo mismo de la vaca roja. No es el trabajo con la vaca roja propiamente dicho, sino que es algo que se echa a la fogata donde se quemaba la vaca roja después de degollarla, etcétera, etcétera. Ahí no se requiere das, no se requiere comprensión, concentración. Heisahat das, dicho lo mismo al revés, dejar de prestar atención no invalida todo el proceso de la vaca roja. Punto. Ok, entonces aparentemente con esto explicamos la opinión de Rab y la opinión de Shmuel. La opinión de Rab es que la vaca roja la tiene que hacer un Kohen, pero el toro de Yom Kippur lo puede hacer un extraño que no es Kohen. Y Shmuel dice al revés, la vaca roja la puede hacer un extraño y que no es Kohen, y el toro de Yom Kippur lo tiene que hacer un Kohen. Muy bien, continúa la Gemore. Itmar fue explicado en la Yeshiva. Shijitas para dar al respecto de este tema de degollar la vaca roja y que lo haga un extraño que no es un kohen. Rabbi Ami Omar Ksheiro, Rabbi Yitzchok Napcho Omar Psula. Rabbi Ami dice que lo puede hacer un extraño, el degollado de la vaca roja, y Rabbi Yitzchok Napcho dice que no, es inválido si lo hace un extraño, tiene que hacer un kohen. Ula Omar Ksheiro. Ula dice, el nombre de otro sabio, que se puede hacer un extraño también. Ve hombre, la psula, y hay quienes dicen que Ula en realidad dice que es inválida. Juntamos opiniones, por así decir, al respecto de este tema. Ok, ahora vamos a traer una prueba definitiva para ver quién tiene razón, porque tenemos un montón de opiniones. Meisiv es una pregunta que la Gemore plantea con cierta fuerza, una pregunta poderosa, digamos. Meisiv Rabbi Yoshua Barables Yueder Lerab. Rabbi Yoshua Barab plantea una braisa, ahora la vamos a ver, para apoyar la opinión de Rab. ¿Qué decía Rab? Rab dice que la vaca roja la tiene que degollar un kohen. ¿Qué dice la braisa? La braisa es relativamente larga. No es complejo, pero es larga. Ein li elo azaz meimeo, shenk sherim beisha que beish. Yo solamente aprendí de los versículos, en la Torah, en Pashas Jukas, aprendí de los versículos que salpicar las aguas de la vaca las aguas vivas mezcladas con la ceniza de la vaca roja no es válida con una mujer como si fuese un hombre, o sea, tiene que ser un hombre, no lo puede hacer una mujer el salpicar las aguas mezcladas con la ceniza. De vuelta, el texto es no son válidos con la mujer como con el hombre. Y solamente se puede hacer durante el día. Día significa las horas de luz y no durante la noche. Esto es lo que se aprende de los versículos. ¿Cómo sabemos que agregamos a la lista de cosas que tienen que ser hechas de día? A ver. ¿Cómo sabemos, perdón, que las tiene que hacer un hombre y además tienen que ser hechas de día? ¿Cómo sabemos que agregamos las siguientes cosas? ¿Cuáles son? Degollarlo, tiene que ser un hombre, tiene que ser de día. Recibir la sangre, porque cuando se degollaba se recibía la sangre en una especie de cucharón grande. Salpicar la sangre en dirección al Beis Hamikdash, lo tiene que hacer un hombre, tiene que ser de día, y quemarla, y además echar la madera de cedro y el eidol, que se llama un hisopo o mirto, y shnizo y las, y también esta lana teñida de rojo. ¿Cómo sabes que estas actividades también las tiene que hacer un hombre y tiene que ser de día? Talmud Loimar Toira, porque la Toira dice justamente la palabra toiro. Toira significa tiene que ser de esta manera. Estas son las reglas definitivas de esta cuestión. Continúa la braisa. Hasta acá tenemos una lista de cosas que las tiene que hacer un hombre y tiene que ser de día. Puede ser que yo agregue a esta lista de cosas que las tiene que hacer un hombre y tiene que ser de día. Juntar la ceniza y también llenar una vasija con agua para santificar ese agua cuando se le mezcla con la ceniza, etc. Talmud Loimar Dois. La Toira dice, Zois, esta listita que dijimos anteriormente, la tiene que hacer un hombre, al respecto de que no lo puede hacer una mujer, son versículos escritos, pero acá la novedad es que tienen que ser de día también. La lista que dijimos anteriormente, pero juntar la ceniza y
juntar el agua para santificarla luego con mezclado con la ceniza, etcétera. Esto puede ser no necesariamente de día, la lista anterior tiene que ser un hombre y de día, esto lo puede hacer también durante la noche. Punto, no terminó la braisa. Okay, tenemos una lista de una serie de cosas, por un lado, hombre y de día, y dos cosas que pueden ser, tienen que ser hombre, pero puede ser de noche. Raíz pregunta la Braisa, Raíz ¿y quién te dijo que agregues estas a la lista de que tiene que ser hombre y de día y quites aquellos de la lista que tiene que ser de día y puede ser de noche? Por cuanto la toira agrega cosas y quita cosas, toira, digamos, agrega, zois, quita esas palabras, te agrega cosas a la lista y la palabra zois te quita cosas de la lista. ¿Quién te dijo cuál es cuál? ¿Cómo sabes qué agregar y qué quitar? Hombras, decimos así, todas estas cosas, toda esta lista de cosas, las aprendemos de una actividad particular, de cómo se salpicaba las aguas. Sobre la persona que tenía que purificarse, se le salpicaba agua pescado con las cenizas. ¿Cómo es salpicar las aguas mezcladas con las cenizas? No son adecuadas con una mujer como si fuese un hombre, o sea, solamente son kosher, adecuados. Si lo hace un hombre, ven sherin la bayoim, y no es adecuado hacer todas esas actividades, la actividad, perdón, de salpicar el agua con la ceniza, sino durante el día, apani obi, y entonces yo agrego también, shchitaza, degollarlo, kabalas dama, recibir la sangre, azoaz, dama, salpicar la sangre, sreifasa, quemar la vaca, vashlajas eres, también agrego echar la maderita de cedro con el hisopo y con la lana teñida de color rojo. ¿Por qué? Por cuanto tienen un denominador común que no se puede hacer con una mujer, tiene que ser un hombre. Entonces también que lo hagan solamente de día. Umoitzi ani, y yo voy a quitar. No nos olvidemos, la palabra toiro agrega, la palabra dois resta. Voy a restar. Aseifa seifeiru milu maim bekidush, recoger la ceniza y llenar las aguas. Hoiluk sherim beisha, que beish, por cuanto lo puede hacer también una mujer. Ksherin nami bayoim uvalaylo, también pueden ser hechos de día y de noche. O sea, las actividades que tienen un denominador común, pues entonces ese denominador común nos dice aplicar todas las leyes de esa actividad en todas las otras actividades. ¿Cuál es la actividad madre, por así decir? Salpicar las aguas con la ceniza. Esa actividad está escrito que tiene que ser un hombre y tiene que ser de día. Entonces, las otras actividades que dicen que tiene que ser un hombre, aplicamos también que tiene que ser de día. Pero la actividad que no dice que tiene que ser un hombre, entonces tampoco necesita ser de día. Puede ser de noche también. Esto es lo que dice la braisa que trajo Rabbi Yoshua Baraba. Pregunta la Gemore. Vehai, maiti upta. ¿Cuál es la contradicción a Shmuel? Shmuel decía que la vaca roja la puede degollar un extraño. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos, la braisa esta con esa cuestión de Shmuel? Rav decía que la vaca roja la tiene que degollar un kohen. Shmuel dice que la vaca roja la puede degollar una persona que no es un kohen. ¿Cómo aprendes algo de esta braisa respecto de ese tema? Y leimami de psulim beisha psulim nami bezar, si me vas a decir que ¿cómo aprendemos algo de esta braisa respecto de shchita, si lo puede hacer un extraño o no? ¿Por cuánto estamos hablando de actividades que son inválidas para que las haga una mujer? Entonces también son inválidas para que las haga un extraño, que no es un kohen. Si me vas a decir que ese es el limud, la enseñanza, y entonces esto apoyaría a Rav, que Rav dice que la vaca roja no la puede degollar un extraño, así como no puede hacer una mujer, no lo puede hacer un extraño, que no es un kohen. ¿No es así? Fíjate la actividad, que en realidad es la actividad madre de donde aprendimos, como yo dije antes, salpicar las aguas mezcladas con la ceniza. No lo puede hacer una mujer, pero sí lo puede hacer una persona que no es un kohen. Entonces, no existe esta regla de que así como una mujer no lo puede hacer, tampoco lo puede hacer alguien que no es kohen. Porque hay una actividad que no la puede hacer una mujer y la puede hacer alguien que no es un kohen. Omar Abaye, dice Abaye, ok, yo te voy a explicar qué dijo la lógica de Rabbi Yoshua Baraba cuando trajo esta braisa para apoyar la opinión de Rab. ¿Cuál es? Hainut Yubtei. Esta es la contradicción, dos puntos. Isha, una mujer.
Mai Taimo, ¿por qué no puede hacer estas actividades que dijimos en la Braisa que no puede hacer una mujer? El Lazar, Veloy Isha. Por cuanto el versículo dice que lo tiene que hacer el Lazar a Cohen. El Lazar es un hombre, es el hijo de Aaron, el Lazar y no una mujer. Entonces responde, explica, Abaye, Zar Name, al respecto de un extraño que no es un Cohen, pasa lo mismo. Zar, el Lazar, perdón, Veloy Zar, lo tiene que hacer el Lazar a Cohen y no un extraño. El Lazar a Cohen es justamente el hijo de Arna Cohen, etc. Era un Cohen. Era un sacerdote. Entonces, así como utilizamos la palabra de Lázaro para decir que tiene que ser un hombre y no una mujer, la misma palabra de Lázaro nos está mostrando que tiene que ser un Cohen, el que degüella la vaca roja, y no un extraño que no sea Cohen. Con esto la Gemara termina. Estamos un poquitito después de la mitad de 42b, Membeis Amud Beis. Con esto la Gemara termina explicando la opinión de Rab y de Shmuel al respecto de cómo se degüella la vaca roja. Dios mediante. La clase siguiente continuamos con esta misma página.